día nos toca desarrollar la sesión referente a infecciones del tracto urinario. Recordemos pues que el tracto urinario le sigue en patologías después de las infecciones del tracto respiratorio, ¿no? Entonces, es motivo también de consultas en consultorios particulares y también de hospitalización. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de infección urinaria, el tracto urinario puede ser por diferentes causas, ¿no? Anatómicas, pero cuando hablamos de una infección nos estamos relacionando a la presencia de bacterias, ¿no? Mayormente más de 100.000 bacterias se habla de una infección significativa. Pero hay casos en los cuales el paciente con menos cantidades, como 10.000 o como 1.000, también se puede considerar patológico de acuerdo a la característica propia del paciente. ¿Siguiente? No. Bueno, en cuanto a las técnicas de toma de muestra, normalmente la que más usada es la técnica del chorro medio. Esta técnica realmente es por la comodidad, es lo que más se usa, pero hay que tener en cuenta el buen aseo, ¿no? Tanto en las personas adultas como también cuando se toma a los niños, en los cuales se utiliza bolsas recolectoras. Otra de las técnicas es el sondaje y la punción suprapúbica. Por ser técnicas invasivas son menos usadas, pero a veces en pacientes obesos, pacientes con alguna patología, es necesario tomar ese tipo de muestra. Entonces, en las órdenes es importante indicar cómo se ha tomado la muestra, porque es muy diferente poder relacionar una patología de una muestra de chorro medio y de una, por decir, de punción suprapúbica, ¿no? Que es directamente la muestra de la orina. Siguiente. Bueno, también en lo que es infecciones urinarias hay que tener presente el recuento, la presencia de leucocitos, que es una de las características con las cuales realmente se va a pensar en una posible infección urinaria. Pero también existen leucociturias en las cuales no hay presencia de bacterias, ¿no? Es por otras causas. En cuanto a las técnicas de toma de muestra, pues ya les decía que lo importante es una buena higiene. Mayormente hay lugares de laboratorios particulares en que el mismo personal técnico es el que prefiere hacer el aseo de la persona para asegurarse que la muestra venga sin ningún tipo de contaminación. Pero lo que se hace normalmente es indicar al paciente que orine y la primer chorro lo elimine y el segundo lo tome en los recipientes estériles. Los materiales que se utilizan pues son los comunes, ¿no? Gasas, guantes, bolsas colectoras en caso de los niños. Siguiente. Estamos esquematizando los materiales utilizados en la toma de muestra por chorro medio. Pasamos. Bueno, en cuanto a los aspectos prácticos del examen, es importante siempre señalarle al paciente lo que se le va a hacer, ¿no? Indicarle. En el caso de una muestra para orina, es importante saber si está o no tomando antibióticos y si lo está tomando, pues suspenderlos unos 3 a 4 días y luego proceder a la toma de muestra. También se debe tener en cuenta que en esos momentos que se haya recolectado la muestra no esté en sumo ejercicio físico y esas serían las condiciones, y poca ingesta también de líquidos, ¿no? Mayormente se prefiere la primera muestra de la orina porque es una muestra más concentrada. A veces no es cuestión de decir, bueno, voy a tomar una muestra para urocultivo y como no tengo ganas de orinar voy a tomar bastante líquido, porque no va a salir realmente cómo está el paciente, sino va a salir más diluida esa muestra. En cuanto a los tipos de cateterismo, vemos pues que es por sondeo vesical y también punción suprapúbica, ¿no? Les decía que mayormente estos dos tipos de exámenes son poco usados, mayormente es en pacientes hospitalizados, donde la punción suprapúbica, cuando se realiza, cualquier tipo de colonias que uno pueda obtener, por decir 2, 3 colonias, lo vamos a considerar positivo, porque está representando la característica exacta del paciente, no así en chorro medio, ¿no? Siguiente.
Bueno, en cuanto al procedimiento, informar lo que se va a realizar, el lavado de manos, los guantes, y se toma la muestra. ¿Empezamos? Bueno, decíamos que los recién nacidos se toman bolsas colectoras. Estas bolsas colectoras hay tanto para niños y para niñas, ¿no?, de acuerdo al sexo, y que el máximo tiempo que deben estar son de 30 minutos. Mayormente el bebé no es fácil de miccionar y se le pone la bolsa y va a empezar a jalársela, ¿no? Entonces, a veces las personas tratan de mantenerle la bolsa, volverle a poner, y en eso se va contaminando. Entonces hay que tener ese cuidado de indicar a la madre mayormente, ¿no?, la forma de que la bolsa procure que el niño no se le esté quitando y ella poniendo. Y un máximo de 30 minutos nomás. Siguiente. Bueno, cuando son niños mayores sí se puede proceder igual que se hacen los adultos. Las formas de toma de muestra por punción suprapúbica o por sondeo, ¿no? Cómo debe ser colocada la bolsa colectora en los niños pequeños, igual. Bueno, cuando hablamos de unas infecciones urinarias pueden ser a diferentes niveles, ¿no? A nivel, por ejemplo, del riñón, ya hablamos de una pilonefritis. Esta pilonefritis, bueno, tiene sus características especiales, en especial la fiebre que puede producir, ¿no? No así cuando hablamos de infecciones bajas, como una cistitis, una uretritis. Mayormente va a haber, como les digo, fiebre y también va a haber un dolor, ¿no? Siguiente. Clasificación de las citrus atendiendo a su localización, infección baja, infección alta. Infección alta cuando hablamos específicamente del riñón, de los uréteres, infección baja a nivel de vejiga y uretra. Por su forma de presentación, primera infección, bacteriuria no resuelta, persistencia y reinfección. Cuando hablamos de una reinfección significa por otro tipo de microorganismo, no por el que ha sido inicialmente la infección y el tratamiento que se haya dado, ¿no? Se reinfecta por otro tipo de bacterias. La clasificación, ITU complicadas, ITU no complicadas. Hablamos de ITU no complicadas mayormente en las personas sanas, personas en las mujeres que no sean embarazadas, ¿no? Ahí hablamos de una ITU no complicada. Cuando decimos ITUs complicadas, mayormente son en varones, personas embarazadas, personas con alguna anomalía. En cuanto a la epidemiología, pues esta varía, ¿no? Varía en la incidencia. Se dice que los menores de 1 año mayor incidencia tiene realmente el hombre, al igual que mayores de 50 años, el hombre también tiene la mayor incidencia por los problemas prostáticos, ¿no? En cuanto a cuando son de 1 a 5 años, la mayor incidencia se da a nivel de las mujeres, igualmente en la edad a partir de la edad de los 15 años en las mujeres, porque ya empiezan sus relaciones muchas veces sexuales y ya eso va a aportar un aumento más para las infecciones urinarias. En cuanto a la etiología, va a ser mayormente igual tanto en la complicada como en la no complicada. Y entre ellas sabemos pues que Escherichia coli es la bacteria que normalmente se encuentra en ambos, tanto en complicadas y no complicadas, o hablamos también de ITUs de la comunidad o también de hospitalizados. Entonces los microorganismos E. coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, son microorganismos mayormente no complicadas, teniendo el 80% de posibilidades más E. coli, ¿no? El Proteus mirabilis mayormente se encuentran ya en pacientes hospitalizados o pacientes que usan sonda. En la pilonefritis aguda y vemos también igual E. coli, Proteus, Klebsiella y Saprophytica. Y en las complicadas hablamos ya de la posible pseudomonas y Staphylococcus coagulasa negativo. También vemos que, por ejemplo, puede haber una infección por cándida y este hongo, digamos, está relacionado con pacientes que han tenido algún tratamiento invasor o también pacientes diabéticos, ¿no? ¿Doctora, cándida para la complicada? Cándida, sí, y pacientes diabéticos también es posible aislar cándida.
Bueno, los microorganismos patógenos, como decíamos ya, hay E. coli siempre al máximo de las infecciones. Luego tenemos tanto para 80% para infecciones adquiridas en la comunidad y un 50% aproximadamente para las intrahospitalarias. Otras bacterias implicadas en lo que es infección urinaria, pues tenemos todo el grupo de las enterobacterias, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella. Bueno, ¿cómo es la infección? Mayormente la infección urinaria es por vía ascendente, ¿no? Normalmente las mujeres, mayormente la cercanía de la uretra con la cola partenal es uno de los principales factores por los cuales hay mayor colonización. Las bacterias, como ven, E. coli, Klebsiella, saprofítico y enterococos. En cuanto a las vías de infección, ya hemos dicho, la principal es la vía ascendente, también puede ser la linfática o la hematógena. Los factores de riesgo son las insuficiencias renales, ya hemos dicho pacientes diabéticos, los tipos de anomalías, el reflujo vesicoureteral. ¿Pasamos? Lo principal para que exista una infección urinaria tiene que ver la colonización, ¿no? Y esta colonización está de acuerdo a la adherencia de las bacterias, que está dada por sus factores de virulencia, ¿no? En especial hablamos de los pilis, ¿no? La presencia de ellos van a localizarse en las células fluoroepiteliales. Entonces hablamos de la adherencia bacteriana, lógicamente para ellos va a haber receptores, la virulencia del microorganismo, todos sus factores, recuerden los flagelos, las cápsulas, las endotoxinas y el tamaño del inóculo. ¿Pasamos? El desarrollo de una cistitis aguda, lo primero que es la penetración y fijación en la capa vesical, adherencia, ¿no? De ahí tenemos la formación de que hacen las bacterias de un biofilm, que es característico para el mayor desarrollo, la proliferación y luego la producción de toxinas, ¿no? Que al final va a lograr dar con una inflamación. Las causas predisponentes de infección complicada tenemos que pueden ser sistémicas o también funcionales, ¿no? Mayormente en las sistémicas tenemos la diabetes, la inmunosupresión, la irritabilidad, la vejiga neurógena y el residuo urinario. Y en las anatomomorfológicas, los tipos de uropatía, ya sea superior e inferior, de vertículo lateral, el reflujo y la duplicación. En cuanto a los patógenos de la vía ascendente, como les digo, mayormente son iguales, pero siempre las enterobacterias, E. coli a la vanguardia, enterococo, cándida, pseudomonas, muy poco, ¿no? Realmente en el tiempo que llevo trabajando en lo que ha sido orina, pues he tenido un mínimo porcentaje de lo que es pseudomonas, más proteus en pacientes soldados que han usado sonda. Siguiente. Bueno, y para evitar este tipo de infecciones tenemos los propios protectores del organismo, como es la orina. A nivel de la vejiga encontramos, por ejemplo, la presencia de los lactobacilos. A nivel de los uréteres, el peristaltismo, que ayuda a eliminar las bacterias. En el riñón, las defensas antimurales y celulares, y la respuesta inmune propia del paciente. Los factores de riesgo para las infecciones urinarias, tanto en los hombres como en las mujeres, vemos que entre 15 a 50 años las mujeres tienen mayores factores de riesgo por el coito, la presencia de los diafragmas, las citus previas en su niñez, alteraciones de su flora vaginal, ¿no? Y en los hombres, la no circuncisión, los cálculos y el coito anal activo. En cuanto a las personas con 50 70 años, pues en las mujeres la pérdida de los estrógenos es un factor que va a ayudar a mayor incidencias urinarias, la cirugía, el residuo, las citus previas. Y en los hombres el prostatismo, ¿no? Ese es un factor bastante predominante para que en los hombres haya mayor casos de...
Y en los pacientes mayores de 60 años, mayormente pues la pérdida de conciencia, después la caterización y también alteraciones de su estado mental. En cuanto a los signos físicos, normalmente no son característicos porque también pueden ser presentados por otro tipo de patologías, pero lo que normalmente va a ocasionarse es una disuria, polacturia, inconsistencia, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica o microscópica, ¿no? Dependiendo de los casos. Para hacer el diagnóstico muchas veces, como no es bastante sencillo, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con cistitis, vaginitis, uretritis, fístulas, necrosis, flujo uretral. Las pruebas de laboratorio, mayormente lo que primero se pide es un examen completo de orina, en la que la importancia se va a dar a nivel de los nitratos, ¿no? Y a nivel de la esterasa. ¿Por qué el esterasa? Porque nos va a indicar la presencia de los leucocitos. Y los nitritos lo que nos va a indicar la presencia de bacterias. Entonces, si en un examen previo de orina ven esas alteraciones a nivel de esos dos puntos, podemos pedir al paciente ya una muestra para urocultivo. Recuerden, el urocultivo va a demorar 3 días y el orina completa lo van a obtener entre 15 minutos. ¿Dijo nitratos o nitritos? Nitritos. Siguiente. A través de las tiras reactivas, que ahí mayormente evalúan unos 10 parámetros, pero lo principal va a ser eso. El estudio diagnóstico por imágenes solamente se va a realizar en casos muy especiales, cuando el urocultivo, por decir, sale negativo, el paciente sigue teniendo problemas y quieren observar un problema mayor, ¿no? En este caso ya mandan lo que es la citoscopía o otro tipo de examen. Bueno, otro aspecto que tenemos que conversar hoy día referente a lo que es el estudio del líquido cefalorraquídeo, muy importante para poder determinar posibles casos de meningitis, ¿no? En niños mayormente son los que más se presentan y la muestra se debe tomar tanto de la tercera o cuarta vértebra lumbar, teniendo al paciente en esa posición. Se toman, normalmente se dice que se deben tomar 3 tubos, 3 muestras, en las cuales van a ser enviados de acuerdo al orden en que han sido sacados, ¿no? Por ejemplo, el primer tubo que se nos trae debe ser enviado para bioquímica, tanto bioquímica y pruebas serológicas. El segundo tubo se manda a hematología y el tercer tubo es indicado para lo que es, el segundo es para microbiología y el tercero es para hematología. ¿Por qué así? Porque normalmente puede haber una punción, digamos, ligeramente traumática, en donde va a aislarse mayor cantidad de células. Entonces, en el tercer tubo se espera que la cantidad de células esté totalmente disminuida, ¿no? Entonces, ese es el orden. Y cuando se obtienen estas muestras, pues, la parte del estudio de las células hay que hacerlo inmediato por la presencia de que normalmente se pueden destruir si pasan la hora o las 2 horas de haberse procesado, ¿no? Entonces, cuando nos llega una muestra de líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que darle bastante prioridad para evitar la destrucción celular. ¿Hay puntos exactos o cómo ubicarse entre la L2 y la L3? Ah, sí. A ver, su compañero le va a explicar cómo. Las crestas están en la L4, con las crestas celíacas. Claro. Vas uniendo Y con realmente pues hay que tener bastante práctica en eso, ¿no? Porque no, creo que, bueno, nunca he tomado una función, la verdad, pero creo que no debe ser tan fácil, ¿no? Yo he ido acompañando mayormente a la doctora Cooper en el Hospital Las Mercedes, ella toma las funciones. Y bueno, y para mis traumáticos es un broque, creo que le llaman a la aguja. Que se notan ahí más prominentes. Bueno, ¿cómo definimos el líquido cefalorraquídeo? Como un fluido claro, acuoso, rodea el cerebro. ¿Cuáles son sus funciones que este líquido va a desarrollar? La protección, ¿no? También para eliminación de los desechos y como nutriente. ¿Estamos?
el aspecto del líquido debe ser, en su forma normal debe ser claro, ¿no? Incoloro. También podemos ver que va a variar de acuerdo a las patologías, ¿no? Por ejemplo, un líquido turbio puede ser propio de una patología de una meningitis bacteriana. Un líquido opalescente puede ser propio de una meningitis tuberculosa. Igualmente hay que observar bien las características macroscópicas del líquido porque a veces presentan una especie de telaraña, una telita bien finita. Entonces en esos líquidos hay que coger esa tela para hacer lo que es la vaciloscopía. Es más factible tener una positividad de esas telas de araña que se forman que de una muestra sin esa producción, ¿no? Entonces, la turbidez del líquido puede darse por la presencia de gérmenes, por el aumento de las células, también por hematíes y por el nivel elevado de proteínas. Entonces, todas esas características pueden dar una mayor turbidez a la muestra de líquido. A veces hemos encontrado líquidos cefalorraquídeos realmente como cristal de roca, ¿no? Que uno dice, bueno, este líquido está normal al ojo, digamos, por el color, por su aspecto, ¿no? Pero sorprendentemente encontramos presencia de células. Entonces, no hay que confiarse en un líquido que por su aspecto sea totalmente incoloro, cristal de roca. De todas maneras, tiene que hacerse los exámenes correspondientes. Bueno, en cuanto al color del sobrenadante, este puede variar, no puede ir de rosado, amarillo, anaranjado, hasta un color café en los casos ya de problemas de cáncer, melanoma. El color rosa puede ser por la lisis mayormente de los eritrocitos, no por presencia también algunos colores anaranjados por la presencia de bilirrubinas. Y esto nos va mayormente a indicar, por ejemplo, lo que podemos nombrar como xantocromía, ¿no? Por ejemplo, nos llega un líquido rojo que puede ser por punción traumática o también por un proceso de una anomalía a nivel sucaranoidea. Pero ¿qué hacemos? Centrifugamos el líquido y vemos que tenemos un sedimento de hematíes y un sobrenadante claro. Entonces, eso nos va a ayudar a pensar que es por una punción traumática. Pero si vemos la presencia de hematíes como sedimento y un color rosa o xantocrómico, entonces podrías pensarse que es otro tipo de patología. Bien. Las determinaciones en cuanto al aspecto turbio en una punción traumática es desigual, en una subaranoidea igual, o sea, acá hablamos de los tres tubos, ¿no? Cuando es una punción traumática, los tres tubos van a tener un aspecto diferente. Si es una punción subaranoidea por un problema de la hemorragia, vamos a encontrar la turbidez o el color, digamos, igual en los tres tubos. Vamos a también tener en cuenta la presencia de coágulos. Cuando hay coágulos puede ser por una punción traumática y no se va a observar en cuanto a la hemorragia por la que no hay presencia de fibrinoma. En el sobrenadante incoloro por una punción traumática y xantocrómico por una hemorragia. Y bueno, también puede hacerse estudios por el efecto de fotometría. Ahí hablamos de los componentes normales que tiene un líquido cefalorraquídeo. Vemos la presencia de proteínas que puede ser de 15 a 45 miligramos por decilitro, ¿no? En normal. Las globulinas no deben haber. La glucosa, se dice que la glucosa debe estar más o menos en el 60-70% de lo que es la glucosa sanguínea, ¿no? Por lo tanto, es bastante importante tomar una muestra de una glucosa sanguínea 2 horas antes antes de hacer la punción para el líquido cefalorraquídeo, para tener un valor comparativo, ¿no? Entonces yo voy a tener una punción a las 12, pues si no he tomado una muestra de glucosa sanguínea temprano, lo puedo hacer a las 9:30, 10, ¿no? Y eso me va a ayudar a saber
la realidad de la glucosa que voy a tener en el líquido. También la presencia de cloruros, que puede ser de 710 a 750. También acá podemos hablar del lactato, es una prueba también bastante útil para poder determinar los casos de meningitis. Recordemos, un lactato mayor de 35 miligramos nos está hablando de una meningitis purulenta. Bien. En cuanto al examen de líquido, bueno, hay que ver el aspecto, hay que ver el recuento celular, ¿no? Y lo que es pruebas bioquímicas que mayormente están relacionadas a la glucosa y a las proteínas. Entonces, como decíamos, se toman 3 muestras, se distribuyen los servicios de hematología, de bioquímica y para cultivos también, ¿no? Entonces, en cuanto al aspecto normal, limpio, cristalino, transparente, agua de roca. Esas son las muestras normales. Patológico, mayormente vamos a ver la turbidez por una posible meningitis de cualquier tipo, ligeramente turbio, una meningitis tuberculosa o opalescente. En cuanto al color, normal incoloro, patológico, hemorrágico, santocromo. Bueno, la presión en el adulto mayormente en 100 miligramos de agua en un adulto sentado, y esto va a variar de acuerdo a la posición del paciente. Siguiente. En cuanto a las características químicas, bueno, los cloruros, ciertos hospitales no hacen, por ejemplo, regional no evalúa cloruros en el líquido cefalorraquídeo, solo estamos evaluando lo que es la glucosa y las proteínas, ¿no? Pero si hay que evaluar los cloruros, vemos que estos deben estar en relación a 700 a 750 miligramos. Siguiente. Lo que es la glucosa, 50, 75 y hasta 80. Bueno, esto va a depender también que la glucosa, una glucosa alta en líquido cefalorraquídeo realmente no es relevante. Lo importante es ver una glucosa disminuida. Cuando hablamos de una hiporraquia, en este caso hipoglucorraquia, estamos pensando en una meningitis tuberculosa, bacteriana, ¿no? O sea, glucosas altas puede ser porque el paciente puede ser realmente un diabético, ¿no? Entonces no hay mucha significancia. En cuanto a las proteínas, ya decíamos sus valores normales de 15 a 45 miligramos por decilitro. Proteínas aumentadas, mayormente cuando hay aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y también procesos inflamatorios degenerativos. Siguiente. En cuanto al número de células, el número de células pues mayormente de 0, pero cuando se trata de neonatos podemos encontrar hasta 30 células, ¿no? Y estas células es normal, en neonatos hasta 30 células, pero el tipo de células son del tipo mononuclear, del tipo linfocitos, porque no solamente hay que hacer un conteo de células, sino hay que ver una diferencial. La diferenciación que se hace es a nivel de polimorfonucleares y de mononucleares. Entonces, normalmente se dice que cuando hay un aumento de polimorfonucleares, estamos relacionándola con una meningitis purulenta, que cuando hay un aumento de linfocitos lo podemos relacionar con lo que es una meningitis tuberculosa, ¿no? Pero a veces en los casos agudos pueden estar aumentados ambos, ¿no? Siguiente. Hola. ¿En los adultos no era de 0 a 3 o 0 a 4? ¿Cómo? ¿No era hasta 4 linfocitos por mililitro? En los niños, pero en los neonatos. Hay libros que... Sí, hay literaturas en las que señala que en neonatos se pueden encontrar hasta 30 células. Sí, pero en los otros no, hasta 5 o 10. En las características bacteriológicas, pues lo importante es hacer la siembra para determinar el agente etiológico, ¿no? Los medios en los que se utiliza es el medio de agar sangre, el medio de agar chocolate o Taller Martin, y también un medio de McConkey, ¿no? Saben que a veces puede haber una meningitis por ¿qué bacteria? Enterobacteria. La enterobacteria puede producir una meningitis.
coli en los recién nacidos. E. coli, miren, E. coli, el tipo capsular virulento puede producir una meningitis, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el cultivo, aunque en el agar sangre me va a crecer de todo, pero para diferenciar rápidamente yo lo debo sembrar el sedimento, no la muestra en total. Por ejemplo, yo hago una orina, homogenizo mi muestra, tomo el inóculo. En cambio, en un líquido cefalorraquídeo, por la poca presencia de microorganismos, yo tengo que centrifugar tubos estériles de tapa rosca mi muestra, ¿no? El sobrenadante lo voy a utilizar para pruebas bioquímicas tal vez, y el sedimento me va a servir tanto para cultivar como para hacer lo que es el examen directo, o sea, el GRAM y el pK. Aunque la especificidad en estos es un poco baja, pero de todas maneras en algunos casos sí se ha detectado. Bueno, también hay que hacer una prueba de BDRL cuando se habla de una neurosífilis, ¿no? Y con la prueba de BDRL podemos determinar si hay o no los antígenos, pero también, por ejemplo, en lo que es sífilis podemos detectarla por una prueba rápida que es el RPR. Esta no es sensible. Para lo que es líquido cefalorraquídeo no. Para el líquido cefalorraquídeo BDRL. Características principales del líquido normal. En el aspecto agua de roca, las células de 0 a 8, la glucosa de 50 a 80 y las proteínas de 15 a 45. Estos son los parámetros normales. ¿Pasamos? Bueno, vemos pues la diferencia cuando hablamos de una meningitis purulenta, de una meningitis vírica, ¿no? O tuberculosa. El aspecto turbio, por la cantidad de proteínas, decíamos, por la cantidad de células. Meningitis tuberculosa, el aspecto es claro, igualmente en la vírica. El número de células puede estar de 500 a más, a 10.000, menor de 250 para la meningitis tuberculosa, mayor, y menor de 250 en meningitis vírica. En ambos vemos pues que los linfocitos son las células predominantes, mientras que en la purulenta vamos a encontrar aumentados los polimorfonucleares. En la glucosa, vemos que la glucosa se puede mantener tanto en la tuberculosa como en las víricas, pero disminuida en lo que es la meningitis purulenta. Las proteínas también gran aumento para lo que es meningitis purulenta. Bueno, estas son otras anomalías que se pueden presentar a nivel del sistema nervioso del líquido cefalorraquídeo: una hemorragia cerebral, hemorragia subaranoidea, abscesos, meningitis bacteriana que hemos visto, tuberculosa, vírica o por parásitos, ¿no? También podemos hablar de una meningitis criptococócica, recuerdan, ¿no? Como encontraba en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH. ¿Qué prueba hacíamos? Tindachira, ¿no? Centrifugábamos y un examen. ¿Qué tipo de examen es? Directo, ¿no? Un examen directo. Bueno, en ambas patologías, como es una hemorragia cerebral o una hemorragia subaranoidea, lo que vamos a encontrar es que hay un aumento de la presión, ¿no es cierto? Abundante, vamos a encontrar de repente una albuminorragia aumentada. Eso es en estas dos patologías. Pasamos. Los accesos cerebrales, también va a darse un inicio con una hipertensión, ¿no? Hay también composición de líquido en una muestra de hiperalbuminorragia, y también vamos a ver la presencia de globulinas que puede ser positiva. Por ejemplo, en el hospital regional ya no se procesan globulinas, ¿no? En las Mercedes sí procesábamos lo que era PANDI, prueba de Ross-Jones, que eran indicadoras de globulinas. Bien, pasamos. Bueno, en cuanto a la meningitis bacteriana ya hemos dicho cuáles son sus características: la turbidez, el aumento de proteínas, el aumento de células. ¿Y qué tipo de células iban a predominar? Polimorfonucleares, ¿no?
En cuanto a la etiología, vemos que Haemophilus influenzae, ¿qué tipo de bacteria es? Haemophilus influenzae dice que causa el 45% de meningitis en lactantes y niños de 6 años. ¿Qué tipo de bacteria es? Su microbiología, ¿ves? ¿Ah? Bacilos, muy bien. ¿Qué tipo de bacilos? Gram negativo, ¿no? Son bacilos pequeños, gram negativos. ¿En dónde lo voy a sembrar este Haemophilus? Yo pienso que este líquido puede ser el problema en Haemophilus. Agar sangre y agar chocolate. ¿Qué otra bacteria acá? Tenemos los estreptococos del grupo B. ¿Un estreptococo en qué medio? Agar sangre. Echerichia coli. Macón. ¿TCB se escuché? No. Macón. Klebsiella. Macón. Listeria. ¿Qué tipo de bacteria es Listeria? ¿Gran negativa, concoide? ¿Ah? Gran positiva. Morfología bacilar, ¿no es cierto? La lactancia hasta la adolescencia, los microorganismos más frecuentes, Haemophilus, Streptococcus y Neisseria. En los adultos, el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. ¿Qué característica tiene Neisseria meningitidis? Diplococo. ¿Qué más? Gram negativo. En ancianos, Streptococo neumonía. ¿Qué característica tiene Streptococo neumonía? La morfología. Bacilo. Diplococo, gran positivo, como si fueran unos lentecitos, así se ven, ¿eh? A veces se ven encapsulados. Streptococo, Neisseria, bueno, bacilos gram negativos, posiblemente un E. coli, ¿no? El diagnóstico en el cuadro clínico. Siempre el diagnóstico va a ser realmente relacionado mucho al cuadro clínico, porque a veces, por ejemplo, si vamos a esperar obtener algún microorganismo, no lo vamos a poder obtener porque de repente hubo muy poco, no creció en el medio no estuvo adecuado para esa bacteria. Y lo que les conversaban en la práctica, mi colega que les decía sobre esa meningitis tuberculosa, ¿no es cierto? ¿Quién escuchó? ¿La meningitis tuberculosa la escucharon? ¿Sí? A ver, coméntale. ¿Hay alguno de tus compañeros que no escuchó? Era una niña, creo, no me acuerdo. De 9 meses, me parece, ¿no? Que sospechaban meningitis tuberculosa y le mandaron a hacer su PCR y le salió positivo, pero le habían estado dando tratamiento, creo, corticoides. Antibióticos también, ¿no? Sí, también antibióticos y corticoides. Y había mejorado Y con también eso. mejoró y dijeron de que no era nada por tuberculosis. Y entonces la dieron de alta y le quitaron. No le dieron de alta. Le quitaron los Quitaron el antibióticos. tratamiento, el antibiótico. Sí, y se fueron a reclamar que lo habían hecho mal y al final la niña quebró y era Unos días. Por PCR, ¿no? Entonces, miren, si se hubiera esperado un cultivo, hubiera pasado 2 meses de repente para hacer positividad y a la niña no estuviera, ¿no? Entonces hay pruebas en las cuales, o la parte clínica, o pruebas más No se sofisticadas, va a ayudar bastante, ¿no? El diagnóstico diferencial por endocarditis, por tumores, por acceso cerebral. ¿Empezamos? En cuanto a la valoración del examen, vemos pues la presión entre mayor de 100 a 200 milímetros de mercurio, el recuento de leucocitos entre 5 a 100, los neutrófilos mayores del 80% y la tinción gram positiva en el 60-90% de los pacientes. La glucosa, como vemos, siempre disminuida. A ver. Pasamos. Bueno, en cuanto a las pruebas, si decíamos el cultivo de la sangre, recuento de leucocitos, fórmula y examen de cáncer. Aquí cuando también hablamos que habíamos visto que en el examen del urocultivo
nosotros hemos visto todo lo referente a la orina nomás, pero es importante acompañar eso con un hemograma, ¿no? Entonces en el hemograma podemos encontrar una leucocitosis y de repente también ver la presencia de una desviación a la izquierda, ¿no? Eso nos puede también ayudar. En cuanto a los estudios por imágenes, puede ser una tomografía computarizada o una resonancia magnética, ¿no? En la meningitis tuberculosa, decíamos que el aspecto es claro o también puede ser opalino, ¿no? A veces podemos encontrar ese tipo de como fibrina, forma de telaraña, la presión puede estar aumentada, una ligera hipoglucorraquia, ¿no? Y los cloruros sí están disminuidos. Recuerdan, los cloruros de 700 a 750 pueden estar disminuidos. Las proteínas ligeramente, ¿no? Un aumento generalmente de proteínas. Células, el aumento de qué tipo? Linfocitos, ¿no? Linfocitos. También para lo que es meningitis tuberculosa es otra de las pruebas que se puede usar, es el test de ADA, ¿no? Es una enzima. Esa enzima también tiene sus valores según el tipo de patologías. O sea, eso sí se pide, ¿no? Lo que es el test de ADA. ADA. Ya, pasamos. En cuanto a la meningitis vírica, puede presentar cualquier signos: fiebre, fotofobia, exantema, cefalea, mialgia, diarrea, rigidez. Casi los mismos que se presentan en cualquier tipo de meningitis, ¿no? Etiología, qué tipo de enterovirus, arbovirus, también coriomeningitis puede ser adenovirus y también los arbovirus. Cualquiera de esos puede producir una meningitis vírica. Y hay que recordar que como no se puede hacer fácilmente el diagnóstico de la meningitis vírica, se hace por descarte. Si no es una bacteriana, no está relacionada a una tuberculosa, lo más factible por la parte clínica, decimos que es una meningitis vírica. Siguiente. Bueno, como veíamos, pues el diagnóstico diferencial de la bacteriana, de una meningitis secundaria, una enfermedad de Lyme, de una tuberculosis, ¿no? Por descarte puedo decir ya al final que puede ser una meningitis vírica. Examen de una pleurocitosis habitual, una apertura de 200 a 250 milímetros de mercurio, un aumento ligero también de proteínas. ¿Qué parásitos están involucrados acá, a nivel de las patologías del sistema nervioso? Otro parásito. Ya lo dijo su compañero. ¿Otro más? ¿O ya no hay otro? Creo que ustedes tuvieron una clase de parásitos a nivel de líquido con el doctor Jaime, ¿no? ¿Ah? A las amebas, ¿Qué amebas? Muy bien. ¿Qué otra? ¿La única? Muy bien. Aparte de eso, ¿qué otro parásito? Claro. ¿Qué otro parásito? Entonces ya me han dicho cisticercosis, las amebas. ¿Y la tenia? Bien. Bien, puede producir también. Bueno, cisticercosis, ¿no? Una enfermedad producida en el hombre, ¿por qué? Por teniasolio, ¿no? Por la ingesta de comida contaminada. Puede ocurrir en ambos sexos y a cualquier edad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hipertensión, cefalea, disminución de la visión. Esto es bastante importante en este tipo de pacientes, la disminución de la visión. Signos neurológicos focales, y también vamos a encontrar una pleurocitosis linfocitaria, ¿no? O eosinofílica en estos casos. Cuando hablamos de parásitos, recuerden que los eosinófilos tienden a aumentar. Siguiente. En la neurocisticercosis vamos a encontrar estas características: hiperalbuminorraquia, el aspecto xantocrómico, una hipertensión y un aumento de eosinófilos.
Y ahí están, sobre la cisticercosis, ¿no? Que con una resonancia magnética podemos lograr el diagnóstico. Ahí están sus amebas, ¿no? Infección por amebas, recuerden las 3 amebas que se encuentran. ¿Y cómo pueden adquirirse estas amebas? Por las aguas estables, estancadas. Ajá. Pues sí les explicaron bien, por eso se acuerdan. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico se puede observar el parásito algunas veces, el examen también puede ser serológico, por cultivo o cocultivo con la bacteria de Salmonella. Hablábamos del PDRL, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo en el caso de que se esté sospechando una sífilis, ¿no? PCR, proteínas básicas de mielina y también inmunoelectroforesis como bandas oligoclonales. Bien, y bueno, también ahí en este lado lo han incluido lo que es el esputo, pero yo prefiero esta parte, se tome lo que son infecciones de las vías respiratorias, ¿no? Porque no veo que encaja bien. Pero bueno, después creo que lo vamos a tocar esto, ¿ya? Cuando hablamos de infecciones respiratorias. Sí, todo es referente, el tipo de células que tiene, cuáles son las características, la cantidad del esputo. Bueno, los microorganismos, ¿no? ¿Qué microorganismos están viendo ahí? Streptococcus pneumonia, ¿no? Si yo dijera un Streptococcus beta hemolítico, los beta mayormente forman cadenas grandes. Si vemos de 2 Streptococcus pneumonia, siguiente. Un cultivo en la sangre, estas colonias chiquititas pueden ser pertenecientes, no estas, ¿no? Estas de acá pertenecientes al estreptococo. Bueno, ahí